Estamos acá, la cocina internacional, el momento donde viajamos por el mundo, tratando de entender un poquito lo que pasa. Bienvenido, Leandro Agilda. Muy buenas, Tony, ¿cómo estás? Bárbaro, bárbaro. Acá tratando de suplantar a un, A un prócer. a un prócer que está en la entrega de los Martín Fierro, así que en Bien. cualquier momento por ahí hacemos un dúplex y nos vamos para allá ¿a dónde está? En Parque Norte. En Parque Norte, sí. en la entrega va a estar, ¿sabes qué va a estar haciendo? No. Va a estar presentando los momentos más cálidos de la historia de la TV por cable. Imagínate. Perfecto, con esa voz tan cálida. Sí, y se dice por ahí que va a haber una sorpresita, pero no, acá no vamos a quemar nada, así que. Me Bueno, intrigas. ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esta semana bastante complicada, ¿no? Todas las semanas son complicadas. Veo el título ya solamente y me da calor, que dice El mundo en ebullición, en el caldero de Trump. Uy, no, y no solo de Trump. Trump es ahí, bueno, hablando de cocineros, mira, Trump juega de cocinero importante. El tema es que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo y por lo tanto tiene el derecho y se arroga el derecho de meter mano en todos lados. Tanto donde se va retirando como donde va avanzando. Entonces, si ven cambian los equilibrios, aparecen nuevas potencias, aparecen nuevos poderes, potencias que le ponen límites importantes, con los cuales Trump empieza a querer negociar, a diferencia de gobiernos anteriores norteamericanos que mantenían vamos para adelante, él empieza a reconocer que hay que quizás negociar y dar lugares a otros, pero es un juego muy de aflojar un poco y presionar por otro lado, pero lo que no quiere es resignar el primer lugar ni el estatus de primera potencia. Entonces, por más que reconozca que hay otros que juegan fuerte, también ellos sienten la necesidad de jugar fuerte y avanzar por otros lados. Entonces, en ese panorama, tenemos varios movimientos importantes en este momento. El primero, y que creo que Tenemos un videíto, ¿puede ser? el mes pasado fue el video creo que es sin sonido igual, así que estamos bien. Lo podemos pasar igual. El mes pasado fue a Asia, pasó por Japón. La foto anterior, si la tenés, sería ideal, o el video anterior en realidad. Ella es la primera ministra de Japón, una primera ministra de Japón recién asumida. Tiene como ídolo a Margaret Thatcher. Empezamos bárbaro. Qué parecido. Y me suena a algún lado, ¿no? Sí, ¿no? Lamentablemente. Bueno, y el papel que estaría jugando Japón, voy a adelantarme un poquito a lo que voy a ir diciendo en estos minutos, es muy parecido. O pinta que empieza a ser un poco más parecido a esto de lo que podría ser Japón, un país importante. Económicamente, a nivel de población, a nivel de recursos. Y bueno, y sin embargo, a ver, partamos un poquito de antes. Japón perdió la Segunda Guerra, sabemos, era una de las potencias militaristas y que fue identificada como agresivas. Te remontaste bastante antes. Junto a la Alemania nazi y a... no es caprichoso esto, y a la Italia de Mussolini, que fueron derrotadas. El papel de Japón sobre todo fue en Asia, invadió toda Asia, era un imperio, colonizó Taiwán durante 50 años, invadió China, causó en la guerra antiimperialista que pelearon los chinos, tanto los nacionalistas como los comunistas, que después se la dieron entre ellos, hubo más de 21 millones de muertos chinos, hubo crímenes genocidas de Japón en todos los países de Asia Oriental, especialmente en Corea y especialmente en China. Japón nunca se arrepintió de eso. Los líderes políticos japoneses siguen yendo a la capilla, por decir así, donde están el mausoleo de líderes militares de aquella época. El tema es que también se pelearon con Estados Unidos. Estados Unidos le tiró unas bombas atómicas, después lo ocupó y hizo una constitución de Japón en la cual resignaban su ejército. Solamente se quedaban con una pequeña fuerza de defensa, que en realidad eso aumentó un poquito en la Guerra Fría, pero es una fuerza de defensa, y básicamente está protegido por Estados Unidos. Tiene bases yanquis, tiene portaaviones yanquis. El policía en las calles de Japón no está armado. No, sí. Hay fuerzas de defensa, incluso como si fuera la gendarmería, la prefectura. Pero eso es un mito, etcétera. que el policía... ¿En la calle? No, en la calle puede ser, no creo que sea un mito. La verdad no fui a Japón. Además no tiran un papelito, entonces no... ¿Para qué vas a tener armas? No, bueno, como acá que tiras un papelito y te balean. Claro. Que la gente no tire un papelito hay que estar armado, ¿no? Si no, ¿cómo es la política? No lo hacen de buena onda. El tema es, en los últimos años, Japón empieza a replantearse esto, diciendo, ya pasaron 80 años, es historia antigua, entonces necesitamos empezar a armarnos. Y Estados Unidos le va soltando la correa y le va permitiendo, poquito a poco, irse armando. A los que no le gusta nada de esto es a China, porque China dice, hace 80 años me ocupaste,
Es el segundo escenario donde murió más gente en la guerra mundial. Están los rusos y después los chinos contra los japoneses. Hiciste violaciones genocidas de la puta madre y no te arrepentiste. Y ahora te vas a armar, no me cierran. Entonces, si bien están estrechando mucho los lazos políticos y económicos, no le gusta este asunto del progresivo rearme. Esta muchacha es militarista. China y Japón están estrechando Mirá, ahí lazos. estamos. Mirá, En general, sí. Estas escenas, decía del video, es alucinante porque fue exactamente hace un mes en la gira de Trump. Primero visitó a la recién asumida Taikache, que es la nueva primera ministra de Japón, y están en un portaaviones yankee. Mirala, está feliz adorando a Trump y diciendo, la que se viene. Y mientras tanto, ahí se fue a ver después, un día después que con señalar para Xi. el otro lado porque el monitor está del otro lado. Ahí va, esto es más televisivo, ¿viste? Vos mirá para allá. Así. Un día después se vio con Xi y Xi no le dio ni 5 de cabida, como vemos ahí. Bueno, me encanta ese video, quedó muy claro cómo venía la mano. De todas maneras, ustedes se acuerdan, veníamos en una guerra comercial, estábamos en una guerra comercial de China con Estados Unidos, es el principal rival que entiende que Estados Unidos, que China es ahora el principal rival, el que se viene, el que tienen que perfilar, pero no pueden. Por ejemplo, en la guerra comercial, en el intento de aislarla comercialmente, fracasó este año Estados Unidos. No se rinde, obviamente, pero tuvo que dar marcha atrás. En ese encuentro con Xi dieron, de hecho, marcha atrás en cosas muy importantes. Pero la dejaron a esta muchacha salir a ladrar. Entonces, ¿qué salió a ladrar esta muchacha? A decir, Taiwán, ustedes saben, Taiwán es una isla cerca de China, los chinos dicen es parte de China, los taiwaneses dicen China continental es parte de Taiwán, o sea, en realidad es una sola China, las dos sostienen es una sola, pero el gobierno legítimo, dicen unos, es el de Pekín, comunista, y otros dicen no, es el de Taipei, en la isla de Taiwán. Hoy un incendio ahí en... No, en Hong Kong. En Hong Kong. Eso es no, Taiwán. Hong Kong no. Hong Kong era una isla que tenían los británicos. Ah, Formosa. ¿Es esa Formosa? No, Formosa es Taiwán. esta es corriente. Hong Kong se la devolvieron los ingleses a China en el año 99. Sí. Igual mantienen como un sistema aparte, un sistema político aparte, pero integrado en China, es como una autonomía. Por eso tenía relaciones todavía comerciales con Taiwán, Hong Kong, pero las cortó ahora. ¿Qué pasa? Empieza esta muchacha, la Margaret Thatcher, arranca y ni bien empezado su gobierno, primero se reunió con Xi, con el chino, dijo, bueno, está todo bien, tenemos buena relación. E inmediatamente después dice, si China hace algo con Taiwán, esto es de absoluta seguridad estratégica para Japón, por lo tanto nos vamos a ver obligados a intervenir. A lo cual los chinos dicen ¿qué saltás? Primero, perdiste en el 45, corriste perdiste en el 45, no tenés ejército ofensivo. Tendríamos que hacer, perdón, patente pendiente, tenemos que hacer ese programa, ¿no? Como, la geopolítica pasada por la geopolítica de cancha. Sí, me encanta, está anotando. No tenés ejército, o sea, ofensivo, a menos ¿qué está pasando? Estás dedicando el 2% de tu PBI, que el de Japón es muy importante. Es uno de los 5 países que está gastando más en militar ahora, haciéndose muy disimulado. Y aparte reconociste en el 71 la política de una sola China. No podés decir que son dos cosas distintas. Taiwán es una provincia rebelde de China. Hasta Estados Unidos reconoce ese estatus. O sea, Estados Unidos mantiene la presencia militar en Taiwán, sostiene estratégicamente a Taiwán, pero no la reconoce. Es un juego muy, muy ambiguo el que hace Estados Unidos. Japón venía haciendo prácticamente lo mismo, pero ahora con estas declaraciones se tiró y pasó todas las líneas rojas de China. Y ahí estaba la otra foto que es hermosa porque al toque los chinos se plantaron tanto y pusieron tanta cara de perro. Fue un diplomático japonés a China a disculparse y el que lo atendió, miren cómo lo atiende, con las manos en los bolsillos. Bueno, no es esta exactamente la foto, es la anterior. No. Tampoco. O sea, la que viene después. La de los chinitos. Bueno, no digamos eso, güey. Después lo contamos. Para el de cancha. La diplomacia se después lo contamos, no pasa nada. No, te interrumpo justo para venir con esto. En ese sentido es parecido, estaba pensando en este reclamo de reconocer una sola China o como una provincia rebelde, cuánto le avala el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y que este cambio de esta Thatcher japonesa también no estará también en sintonía no es tan directo con esa libre determinación de los pueblos ocupados. No es tan directo porque Taiwán en principio no está ocupado
Y también reconocen que son la misma China. O sea, los dos reconocen que son la misma China, no están de acuerdo quién gobierna. No, pero, Porque pero los dos dicen que somos el mismo país. Qué ambicioso. en ese sentido, en ese sentido, Tony, afecta más la política, digamos, del gobierno argentino, que se alinea con Estados Unidos contra China, cuando China fue históricamente un aliado en las votaciones de la ONU a favor de la descolonialización de las Islas Malvinas. Y sigue teniendo una de sus principales líneas de política exterior de China, es la descolonización y es la soberanía de los pueblos, la no intromisión en asuntos internos, que son cosas que de hecho le está diciendo a los japoneses, ustedes no pueden porque se están metiendo en asuntos internos chinos. Bueno, tanto la pudrieron que, como veíamos recién, fueron a pedir disculpas. Yo vi el video, es muy gracioso porque, bueno, esto, como vos decías, con la mano en los bolsillos. Con la mano en los bolsillos, así lo acompaña hasta el auto, ¿no? Con la mano en los bolsillos y lo deja ir sin decir nada. Y aparte es muy simbólico, los chinos manejan muy bien el simbolismo. Está vestido con el traje que se usó en unas manifestaciones del año 19. Cuellito Mao. Me voy más atrás todavía, el año 19, que es cuando empieza la modernización de China. Ya era una república muy débil, pero el movimiento que después va a derivar en el gran auge del nacionalismo y en el gran auge del comunismo. Chiang Kai-shek. Tanto Chiang Kai-shek como, en realidad, después Chiang Kai-shek, tanto como Mao, es ese movimiento de jóvenes del 19 y que la reacción inmediata es contra, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en los pactos de ahí, Japón ahí estaba de los aliados, y le dan a Japón una parte que tenía Alemania dentro de China, que tenía conquistada Tsingtao, se la dan a Japón. La reacción de los chinos fue esa manifestación del 4 de mayo del 19 que se vestían así. Entonces el tipo le está diciendo, el imperialismo japonés ya no va más. Estaba por decir, es como Japón es un poco la Alemania de Asia. Bueno, en algún sentido sí. Es difícil hacer transnaciones completas, ¿no? Es un motor industrial, tuvo muchas sanciones, impedido de rearmarse. Ambiciones imperiales totalmente. Siempre creerse por encima del resto. Particularmente armó campos de concentración en China, hizo experimentos biológicos con los prisioneros. Lo mismo, digamos, no me sale decir peor porque no hay peor, ¿no? Hay diferente, pero la misma gravedad de lo que hicieron los nazis en Alemania. Tienen capacidades de holocausto diferentes. Incluso en algunas cosas también tenían violaciones sistemáticas de mujeres y niños. Sí, bueno, lo que hicieron en Corea eso tiene que ver con esclavas sexuales. Con supremacía racial. Se consideraban... Al día de hoy reclaman ser indemnizadas, digamos que se reconozca, y Japón, como decía, no reconoce, se hace el sota. Dicen que el discurso de fin de la Segunda Guerra Mundial está teñida de quienes ganaron la Segunda Guerra. Claro. Entonces medio que no se terminan de hacer cargo. Bien, el lunes Xi llamó a Trump, que es una cosa totalmente inusual, la única vez que un chino había llamado... Me gusta que le diga Xi, que lo trate así de voz, digamos. No, Xi es el apellido. Qué boludo. Pasa que ellos dicen el apellido primero. Yo pensé que le estaba diciendo... como que dice... Xi, el viejo Xi, viejo y querido Xi, ¿cómo andás? Decía Juan Carlos. Lucas, Xi. Lucas Bols. Ay, qué humor conurbano que manejan. Perdón, no lo queremos sacar. Y él no deja de mirar acá. Porque acá es más difícil encontrar a China que. Yo tengo la pronunciación del conurbano, no China. De Moro, del chino del conurbano, del chino de. El chino occidental, no el chino oriental. El que atiende ahí. El chino paraguayo. El que atiende ahí en el súper de Morón. Ese fue el que me enseñó. Chino no come esta cosa. ¿Con qué se come? Bien. ¿Nos vamos a Ucrania? Una cosita más para cerrar esto. Lo llama y es genial el comunicado que sacan los chinos. Hablamos con los yanquis y nos pusimos de acuerdo en que hay que defender el gran triunfo de la Segunda Guerra Mundial. En general, China nunca habló con eso. O cuando hablaba de eso, hablaba de su alianza con Rusia, que juntos habían ganado. Con los yanquis no lo había hecho nunca, porque con los yanquis, recién los yanquis reconocen, o sea, ellos reconocen a Taiwán, reconocen a la China continental recién en el 71, con un giro estratégico que hace Estados Unidos, que es el giro estratégico que genera el mundo que estamos viviendo hoy, y cuando pasa a reconocer Estados Unidos a China continental como la única China. Pero hasta entonces eran enemigos. Entonces los chinos no tenían esa idea de que juntos ganamos la Segunda Guerra. Por primera vez tiraron esa línea que es reinterpretar la historia de vuelta a 80 años y le dijeron a los yanquis, juntos ganamos la Segunda Guerra, vamos a mantener estos triunfos, tipo, que no se rearme Japón, por ejemplo. Trump se hizo olímpicamente el sota en el comunicado yanqui, dice, hablamos de muchas cosas, hablamos de la soja, bla, bla, bla.
pero lo cierto es que llamó a la de Japón y le dijo, che, vamos, si bajamos un poquito el tono, y la de Japón dijo, no, sí, nosotros no estamos en condiciones de reconocer la independencia de Taiwán, ni nada por el estilo. Así que... Bueno, pero y ahora hilando los dos temas, si vos tenés la guerra en Ucrania como el sentimiento de amenaza de Rusia a una frontera muy cercana de la OTAN. Sí. Y si vos tenés un realme por la otra frontera, porque Rusia es muy grande, también sería, digamos, como meterle, una... Ahí está la gran estrategia de Trump antes de entrar al gobierno, o sea, en su primer gobierno y antes de entrar a este. Trump identificó en su primer gobierno a China como el enemigo estratégico de Estados Unidos, que hasta entonces era la guerra contra el terrorismo de Bush. Él dijo, no, China es el enemigo estratégico, hay que contenerlo. No la guerra en principio, sí hay que prepararse, obviamente, pero hay que contenerlo económicamente, militarmente, aliarse con Japón, con la India, Filipinas, rodear a China. No negarlo. En ese sentido, perdón, una cosita más. Taiwán es vital para todos, para los chinos, pero también para los yanquis, etcétera, porque si China se hace de Taiwán, la línea de defensa que tienen posible contra la armada china se rompe. Entonces es vital también. Entonces, Estados Unidos, Trump sobre todo, sigue con la idea de que el enemigo principal es China, que hay que contenerlo, está viendo que no está pudiendo económicamente, le está costando mucho militarmente, como está pasando ahora, eso es lo que está pasando de nuevo en el mundo, pero su idea siempre fue que había que amigarse con Rusia. Y que es más, había que acercarse a Rusia, acercar a Rusia a Estados Unidos para alejarla de China, porque había que contener a China por todos lados. A Rusia y sus hackers, ¿no? Porque algo lo han ayudado a Trump. Sus hackers y su petróleo y su gas. No, pero en la primera elección se habla de hubo toda una causa en el Senado. Pero hay mucho... Uno puede decir, hay intereses espurios, algunos dicen que hay videos que tienen los rusos de Trump. Seguro. Bueno, ¿viste cómo? Pero también hay una lectura geopolítica que tiene sentido, geoestratégica, que es esta. Es, así como yo te decía, el giro en el 71 que hace Estados Unidos, que hace nacer el mundo en el que estamos ahora, lo que hacen es, China era comunista, la Unión Soviética era comunista, Estados Unidos se acerca a China, Nixon va a visitar a Mao, y dice, ahora esta es la China que reconocemos, se dan la mano con Mao y cortan con Rusia. Y ahí terminan de aislar a la Unión Soviética. Y eso hace que 20 años después la Unión Soviética colapsa y China empieza a traer los capitales occidentales que le permite el desarrollo que fue teniendo desde entonces. Ahora, la idea de Trump sería inversa. Si el enemigo principal es China, lo que hay que hacer es amigarse con Rusia y alejarla de China. Eso en el primer gobierno era posible, en el segundo se encuentra con que está la guerra de Ucrania andando, está hasta las bolas la guerra de Ucrania que empezó Biden. Y las sanciones, ¿no? Al petróleo ruso. Todas las sanciones, no, y las sanciones económicas, Occidente tiene retenido incluso depósitos rusos, lo cual no pasó en ninguna guerra del mundo incluso. Sí. Que todavía están discutiendo qué hacer para no quedar demasiado manchados y que no saben qué hacer. Pero digo, esa estrategia se ve complicada por la guerra de Ucrania, porque hay que terminar la guerra de Ucrania. Se acordarán, una de las primeras cosas que hizo Trump fue que lo visitara el ucraniano Zelensky en la Casa Blanca y que lo apuró. No sé si se acuerdan, que lo empezó a apurar, pero mal. Le dijo, che, primero estás vestido muy mal, segundo, no tenés cartas, yo tengo todas las cartas, vas a tener que hacer lo que diga, pim. Bueno, Zelensky, ¿por qué salva la ropa y siguió esta cosa? Porque tiene el apoyo de Europa en general. Europa que había entrado en la guerra sin querer entrar, presionada por Estados Unidos, pero que después compró el paquete entero y ya está en una psicosis de guerra absoluta Europa en los últimos años, a nivel incluso ya de difusión de medios masivos, están prohibidos todos los medios rusos, cualquier cosa que se diga a favor de Rusia, o sea, en todos los países te diría, hay una psicosis absoluta y en todas las orientaciones políticas, tanto incluso muchos gobiernos ya preparándose para la guerra contra Rusia, porque el cuco es Rusia quiere invadir Europa, entonces, Ucrania es la última esperanza, etcétera. Putin se caga de risa de esto, o sea, incluso hoy que habló y que ahora vamos a decir una palabra de que dijo, dice, es un delirio. O sea, lo que no queremos es que la OTAN, que es la alianza militar de Europa y Estados Unidos, se meta a las puertas de Rusia, que eso es lo que desató la intervención en Ucrania de Rusia. Bien, entonces, ya desde ese momento, desde que asumió, Trump quiere solucionar este problema. Es un quilombo que no quiere la guerra de Ucrania. Pero la puede mantener la guerra de Ucrania por el apoyo de Europa y por el apoyo de lo que es el globalismo, ¿no? Las grandes finanzas internacionales, los grandes intereses de corporaciones y el BlackRock, gente que tiene desde acciones en empresas de todo tipo, hasta en acciones en cosas de defensa, hasta ejércitos privados. Digo, todos esos intereses globales
no el America First de Trump, aunque Trump está obviamente en negocios con todo esto, pero sí lo que quizás gobernaba hasta Trump, esta idea de este mundo neoliberal global de las grandes corporaciones, están sosteniendo esa parada de Ucrania. Trump sigue presionando por eso, se reunió con Putin hace unos meses en Alaska, no sé si se acuerdan, y ahí se establecieron los yanquis elaboraron a partir de esa reunión unos 28 puntos básicos, que son los que se están negociando ahora. Los rusos aprobaron eso como base, como inicio de negociación. Ahora lo están negociando con los ucranianos, primero en Ginebra, ahora se fueron al Golfo Pérsico, a Abu Dhabi, están negociando ahí rusos con yanquis y ucranianos con yanquis. Yo escuché una frase de Zelensky que era que Ucrania se debatía entre la humillación y perder a su aliado estratégico. Sí, ayer Zelensky fue muy enfático en eso, diciendo que acceder a lo que le estaba pidiendo Estados Unidos, si bien parece que en las negociaciones igual accedieron a muchos de los puntos, se está avanzando en la negociación, pero dijo que prácticamente era la indignidad total. Y aparentemente lo que se deduce de lo que está diciendo es que seguiría adelante con el apoyo de Europa, que Europa no tiene los recursos ni económicos ni militares para sostener esa parada, pero bueno, políticamente sí lo está bancando hasta ahora. Estados Unidos lo que está consiguiendo con esto son argumentos cada vez más para seguir retirando la ayuda. A Ucrania le dieron más de 300.000 millones de dólares, de los cuales la mitad se lo dio Estados Unidos, o casi la mitad de Estados Unidos, armamento, etc. Y ahí hay unos esquemas de corrupción fenomenales. De esa guita, que es alucinante la guita que llovió en Ucrania, andás a ver, no hay ningún control de nada y no paran de estallar casos de corrupción. Ese es el otro punto. Renunció hace poco ¿no? Sí. Y de hecho creo que está preso ya. Y algunos se fugan del país, hay otros presos, pero están muy cerca de Zelensky. Zelensky viene muy bancado por esta propaganda militarista y sobre todo europea de que Ucrania es la salvación de la humanidad, de Europa, pero ya está... Realmente está muy corto el cerco. Zelensky debería haberse ido por lo menos a elecciones en mayo del 24. No se hicieron elecciones, pues guerra. Entonces sigue ahí ilegítimamente. De hecho, no sé si está el mapa ahí que teníamos. Entre los puntos que están en discusión están, no solamente ese es el territorio hasta la línea roja, el que está ocupado ahora por Rusia. El resto que está marcado sobre la línea roja es lo que Rusia... las regiones de Rusia que reclama Rusia también como parte que ya incorporó incluso constitucionalmente con plebiscitos. Sí, me acuerdo un acto impresionante que nunca se había visto, un acto de toma de posesión de 4 provincias del país de al lado. Claro, sí, como estados nuevos y eso se había hecho en Crimea, que es la península que se ve abajo de todo, que se ocupó en el 14 porque realmente era absolutamente rusa, tenía bases rusas, etcétera. Se hizo un referéndum enseguida al 90 y pico %. Las otras 4 son las que se fueron tomando la guerra y que son el causal de la guerra. El causal de la guerra es Ucrania, que estaba por admitir a la OTAN, a la alianza militar, a las puertas de Rusia. Es como si nosotros tuviéramos acá en Uruguay el ejército inglés. Sí. Los rusos decían, esto no va. Al alcance de misil. Digamos. Exacto. Y también las zonas rojas y otras que no están en rojo ahí son rusófonas y son étnicamente rusas, mayoritariamente. Y desde el golpe de Estado pro-europeo que había habido en el 14, estas provincias se habían puesto en rebeldía y estaban siendo atacadas con soporte ruso, y estaban siendo atacadas por el propio gobierno de Ucrania. Entonces, lo que dice Rusia es, nosotros entramos para defender a las poblaciones rusófonas, y después Ucrania radicalizó eso, prohibió el idioma ruso, prohibió la iglesia ortodoxa rusa. Entre los puntos del acuerdo están eso, volver a reconocer la iglesia ortodoxa rusa, volver a reconocer el ruso, reconocer que esos territorios son rusos, una zona desmilitarizada, que no se acceda, que Ucrania no entre a la OTAN nunca. Lo que dijo ya Zelensky es que lo de la OTAN no lo va a poder aceptar, que se pueden ver algunos usos de transición, pero no puede reconocer perder territorio. Entonces es muy difícil, es muy poco probable que llegue. Lo determinante es, ahí donde hay una flechita marcada ahí, justo por esa zona. Esta semana está cayendo, ya hace rato que hay un sitio importante, pero está terminando de caer una ciudad muy clave, muy importante en esa zona, que se llama Pokrovsk. Luego de que los rusos terminen de entrar ahí, ya hasta el río Dnieper, que es el que cruza la mitad de Ucrania, básicamente estratégicamente ya los rusos tienen medio campo abierto. Entonces ya es como la derrota en el campo de batalla de los ucranianos. Por eso es que todo se está apurando ahora. Si quizás lo quitan a Zelensky del medio con la causa de corrupción, bueno, quizás se pueda cerrar este tema. Bueno, aumenta la presión de Estados Unidos en el Caribe también, porque
O donde no ponen sal, meten la cuchara, y donde no meten la cuchara, entran y te dan vuelta un chorizo. ¿Cómo es? Es todo el mismo plato. Es todo el mismo plato, se come todo junto. El tema es, Trump quiere cerrarlo de Ucrania y aislar a Rusia de China. A China, bueno, no ve que no puede darle por muchos lados, qué sé yo, pero no deja de mandar a los perros a que le chumben. A Japón, ¿no? Está en esa cosa. El tema es, ¿y qué hago? ¿Dónde voy a buscar lo que me falta para seguir siendo el mejor? Los recursos que quizás se me empieza a complicar conseguir de otro lado, de materias primas, mercados que quizás se me empiecen a complicar un poco más. Y bueno, América Latina, como ellos decían, el patio trasero, es el lugar donde ellos se van a focalizar y es el lugar que le queda más lejos del mundo tanto a China como a Rusia. Es decir, si llegaran a acuerdos tras bastidores entre estos tres grandes, que es un poco, yo creo que es lo que quiere Trump, sin irse, ¿no? ¿Viste? Porque él quiere seguir, pero es medio, bueno, no se metan conmigo si yo me mando en América Latina. Entonces se está metiendo con todo. Hace poco, estos días, ayer, en una visita a Centroamérica, el secretario de guerra, que tienen secretario de guerra, ya no de defensa, tranqui, dijo America First, que es el lema de Trump, ¿no? América primero. America First significa las Américas primero. O sea, muchachos, alístense porque les vamos a ir dando en filita. Ya amenazaron a Venezuela, con todo ahora vamos a decir una palabrita sobre eso, a Colombia. Con nosotros, bueno, se nos metieron en la elección anunciando. ¿Están mandando tropas a República Dominicana? No, ahí hay una reunión, tengo la foto ahí, se reunieron anteayer también, un jefe militar importantísimo. El propio Hexet, el ministro de Guerra, se reunió con el presidente de la República Dominicana. Que le facilitó, muchachos, siéntanse en casa, usen los aeropuertos, las instalaciones, es todo ustedes. Así que República Dominicana se suma a Panamá, que tiene un ejercicio ahora con militares norteamericanos. Dominicana, perdón, ¿es una estrellita en la bandera? No, esa es Puerto Rico, que no tampoco, es casi una estrellita. Sí. Pero vamos en esa, porque en Puerto Rico ya tienen desplegado ejército, es parte de su territorio, es una colonia norteamericana, ¿no? De ultramar. República Dominicana. Panamá están haciendo ejercicio. El presidente de Panamá dijo: no, Panamá no va a ser una base para atacar a ningún país hermano, pero lo cierto es que hay ejercicio militar ahí. Pusieron tropas en Trinidad y Tobago a las puertas de Venezuela, pusieron tropas en Curazao a las puertas de Venezuela, pusieron tropas en Grenada a las puertas de Venezuela, tienen desplegado el portaaviones más importante del mundo. Bueno, ni hablar de toda la flota que tienen ahí, bombardeos de última generación y también de los más importantes, más viejos, pero de los más grandes, que están sobrevolando ya territorio venezolano casi permanentemente. O sea, la amenaza es muy clara, es muy tangible. Este lunes declararon al ficticio Cártel de los Soles como organización narcoterrorista. Ellos dicen que no están yendo contra el gobierno de Venezuela en tanto tal, aunque lo desconocen, ¿no? En tanto tal, dicen que es un gobierno ilegítimo, surgido de una elección ilegítima, sino que están yendo contra una asociación narco. Identifican al gobierno de Venezuela con un cártel del narcotráfico, del cual no hay información de que sea un cártel. Lo que se dice es que, fue una manera periodística de referirse a la vista gorda que hacían los militares del ejército bolivariano de Venezuela con el transporte de cocaína colombiana hacia el Caribe y después en realidad va hacia Europa, no Estados Unidos. A eso se empezaba a referir leí el otro día que digamos, Corina Machado fue un poco la que fogoneó esta idea, claro, de que era un cártel liderado por Maduro. Claro, le vendieron la idea, igual los norteamericanos compraron con ganas, y hay que tener en cuenta que el canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, es un exiliado, es de la familia exiliada cubana, tiene muy claro que su objetivo es América Latina y sus aliados son todos los aliados que estén en contra del eje bolivariano, por decirlo de alguna manera. Y ahora fueron a dar un mensaje a apoyar un candidato en las elecciones de Honduras de este domingo. Hay elecciones en Honduras este domingo, tenemos un pañito sobre eso. ¿A quién hay que apoyar? ¿A quién apoyamos? ¿Crónica del Bodegón con quién está? Siempre libre. Libre, libertad y refundación. No sé si usted recuerda, me suena toallita femenina. Sí, claro.
Bueno, la candidata Rixi Moncada. ¿Esa es la política exterior de Argentina? ¿Usted está diciendo eso? Nos estamos yendo cada vez más al programa de política internacional y trapos. Estas son otra clase de trapos. Rixi Moncada es la candidata de Libre, que de Libertad y Refundación, el partido de Manuel Zelaya, que fue expulsado con un golpe de Estado en 2009. Él se había ido acercando al eje bolivariano. Originalmente era del Partido Liberal, pero después obviamente se habilitó este nuevo partido, y quien es presidenta ahora es Xiomara Castro, que es la esposa de Mel Zelaya. La candidata Rixi Moncada fue una funcionaria muy importante, tanto de los dos gobiernos, de Mel como ministra de Trabajo, y de este último gobierno estuvo en finanzas primero y ahora en defensa, y aparte es un cuadro del partido desde hace 20 años, también de origen liberal. Y se presenta contra el candidato del Partido Nacional de Honduras, que había gobernado hasta antes de Xiomara 2 periodos del partido de derecha tradicional hondureño, y el candidato que se había hecho reelegir anticonstitucionalmente, a Mel lo habían echado por la intención de eventualmente quererse reelegir. Bueno, Juan Orlando Hernández, que gobernó 2 periodos y fue reelecto, está en Estados Unidos preso con una condena de 45 años por narcotráfico. Él y su partido identificados como organizaciones narco, y sin embargo sale el presidente Trump, que supuestamente está peleando contra el narcotráfico y el narcoterrorismo en América Latina, a apoyar al candidato de ese partido sindicado de narco, con condena firme en Estados Unidos, Partido Nacional de Honduras. Y el tercero en discordia es el Partido Liberal, que tiene un candidato que fue variando de partidos permanentemente. Es un presentador televisivo muy famoso, originalmente deportivo, una especie de Tinelli más grande y más... como un Zelensky. Sí, pero tiene mucha más trayectoria política con su partido anticorrupción. Después llegó a ser vicepresidente de Xiomara en el último periodo. Como uno que era panelista. Como uno que era panelista, sí, y que ahora es presidente. Sí. Aunque él no se siente presidente. Él tiene un discurso... Depende del horario, cuando tuitea no. Lo curioso de este apoyo explícito yanqui es que hasta ahora la embajada yanqui en Honduras venía apoyando a este personaje del Partido Liberal. Y venía haciendo campaña que hay que darle a este, y ahora Trump aparece y dice, no, es el otro, es el del Partido Nacional. Y es muy posible que eso empiece a dividir votos entre los opositores. Hoy por hoy las encuestas dan a los 3 muy parejos en empate técnico, así que no está claro qué va a pasar. Bueno, acá nos dice la audiencia, nos manda mensajes, cuánto que sabe, es un fenómeno. Eso es mentira, estás inventando. No, y acá uno me dice, respira, decile que respire. Eso lo estás inventando. No, genio Leandro, el chef internacional de alta cocina, muchísimas gracias por traernos estos temas que son tan complicados.